Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Carlos. Vamos a continuar con este curso de Adobe Flash en su versión CC. En este capítulo vamos a explicar el círculo simple y el círculo normal. Para ello vamos a irnos a crear nuevamente un círculo. Recordemos, tenemos que ir aquí a la herramienta de la barra de herramientas o panel de herramientas que tenemos aquí a la izquierda. Y vamos a encontrar aquí en círculo, al igual que en el rectángulo, ese triangulito que si le mantenemos sostenido vamos a encontrar justamente estas dos opciones: herramienta de óvalo y herramienta de óvalo simple. Vamos a ver el primero, el óvalo, que sería el normal. Y ya teniéndolo seleccionado, vamos a crear, por ejemplo, un círculo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la herramienta Shift o mayúsculas, lo vamos a dar a mantener oprimido. Y simplemente seleccionamos, arrastramos y creamos aquí nuestro círculo. Si yo no lo hubiera oprimido la herramienta de Shift o mayúsculas, se hubiera creado un óvalo. ¿Sí? Vamos a hacerlo nuevamente sin oprimir en esta ocasión y vamos a crear este óvalo. Cualquiera de los dos, vamos a cambiar nuestra herramienta de selección. Si yo selecciono, vamos a ver que pasa lo mismo que con el círculo. Yo puedo separarlo y voy a tener evidentemente mi línea o mi trazo de contorno y mi relleno. Lo mismo va a pasar con el óvalo. ¿Ok? Esta es la gran diferencia. Vamos a eliminar estos dos, vamos a seleccionarlos, vamos a eliminarlos y vamos a crear un rectángulo para ver algo interesante. ¿Ok? Vamos a crear aquí este rectángulo, perdón, control Z. Recordemos, aquí vamos a ponerlo en 0 para ver las aristas en 0. ¿Ok? Y vamos a cambiar la herramienta de selección. Y vemos algo interesante. Cuando yo seleccionaba la línea, o el trazo, veo que cada trazo, digamos, se selecciona de manera diferente. Es decir, aquí la curvatura esta se seleccionaba aparte. ¿Qué es lo que pasa con el círculo? Si yo lo selecciono, se selecciona todo porque es todo un solo elemento. Vamos a eliminar esto y vamos a ver qué es lo que sucede, por ejemplo, ahora con el círculo simple. Vamos a darle aquí herramienta de óvalo o círculo simple. Nuevamente vamos a crear un círculo. Vamos a mantener Shift oprimido y seleccionamos y arrastramos y tenemos aquí nuestro círculo. Vamos a cambiar la herramienta de selección. Recordemos que esto lo podemos hacer directamente yendo aquí arriba o con la herramienta de control o oprimiendo control. Transmutamos momentáneamente a la herramienta de selección. De este momento vamos a cambiarlo aquí. Y algo interesante es que vamos a encontrar aquí estos dos circulitos a diferencia del otro. En un círculo simple, lo mismo que en un rectángulo simple, es como un grupo. Se puede mover todo independientemente, tanto el trazo como el relleno. La diferencia radica en estos pequeños circulitos. Yo cuando selecciono esto y arrastro hacia arriba, veo que se genera un segmento de círculo, ¿ok? Como una especie de Pac-Man. De esta manera yo voy a poder manipular directamente cuánto es lo que yo quiero que se crea. Esta va a ser la primera manipulación que vamos a tener con respecto a los círculos. La segunda va a ser en cuanto al radio interno. Vamos a encontrar el segundo círculo aquí, que lo que va a hacer, para ello tenemos que seleccionar fuera y nuevamente seleccionar dentro. Y ahora sí, movemos. A ver, hay que tener cuidado, se requiere un poco de, aquí ya lo tenemos, se requiere un poco de pulso o acercarse un poco para poder seleccionar el círculo. Y vemos que aquí ya podemos modificar el radio interno. Ok, lo podemos modificar. Entonces esta sería la segunda variante, o la tercera más bien, que nosotros vamos a poder modificar. Como vemos aquí en el panel de propiedades a la derecha, esto vamos a tenerlo justamente también, poderlo manipular directamente, de manera directa, digamos, directamente con datos, o de manera indirecta o al tacto, digamos, en nuestro escenario. Por ejemplo, vemos que tenemos aquí ángulo inicial, que sería el ángulo externo. Vamos a poderlo modificar, lo vemos. El ángulo final, que eso tiene que ver con viéndolo desde arriba, y el radio interior. Vamos a poder ampliar o hacer más pequeño, ¿lo vemos? Entonces, estas son las diferencias. Yo puedo hacerlo crecer desde aquí, lo puedo hacer crecer desde acá, y lo puedo hacer crecer en cuanto al radio interior. De esta manera, pues bueno, ya podemos crear aquí toroides o una dona, digamos. Puede ser una dona abierta o cerrada, como en este caso. Vamos a crear otro, vamos a simplemente seleccionarlo. Y vamos a hacer lo mismo, mantenemos Shift oprimido y creamos otro. Evidentemente, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hereda los parámetros del anterior, es decir, aquí ya tiene el radio y tenía justamente el ángulo final y el inicial. O sea, darle control Z. Para esto yo tendría que mandarlo todo a 0 para borrar, digamos, o para que quede todo, digamos, como un círculo relleno. Vamos a hacerlo nuevamente Shift. Y de esta manera, pues tenemos aquí nuestro círculo. Vamos a darle control para poder transmutar momentáneamente la herramienta de selección. Vamos a crear aquí, por ejemplo, este segmento. Vamos a darle una selección fuera para que no cambiarlo de aquí hasta aquí. Vamos a cambiar los parámetros nuevamente a 0 y vamos a crear un círculo. Ok, nuevamente recordemos con Shift. Creamos aquí nuestro círculo. Vamos a transmutar la herramienta de selección. También esta de aquí arriba la vamos a mover un poco más. Podemos incluso mover
cuando nosotros no tenemos seleccionado, o más bien cuando nosotros tenemos seleccionado la herramienta, nosotros vemos estos puntos, entonces nos van a servir para esto, pero nosotros también vamos a poder también escalar o modificar las dimensiones de nuestro círculo. Y para poder nosotros, por ejemplo, modificar o hacer ovalado esto, para esto vamos a utilizar esta, vamos a cerrarla, vamos a cerrar este toro. Y aquí ya tenemos, por ejemplo, una pequeña dona. Vamos a ampliar un poco su radio. ¿Cómo yo lo voy a poder modificar? Lo voy a poder hacer directamente desde aquí, desde el posición y tamaño. En cuanto al ancho, yo le puedo cambiar, por ejemplo, el ancho. Evidentemente, yo lo tengo proporcionado, es decir, recordemos que yo cuando lo creé, le creé oprimiendo Shift. Lo que hizo es que me activara aquí nuestro candadito de proporción. Si yo lo desactivo, ahora sí, yo ya voy a poder modificarlo, sus dimensiones, su ancho. ¿Lo vemos? Y de esta manera, evidentemente ya yo voy a poder modificar su ancho y su alto de manera desproporcionada, ¿sí? Entonces, bueno, esta es otra manera como nosotros vamos a poder hacerlo. Al igual que en el rectángulo, nosotros podríamos separar, digamos, ya que tenemos la figura, separarla y que nos quede nada más el relleno y el contorno de manera independiente. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente en modificar, nos vamos a separar. Recordemos, tenemos que tener seleccionada la figura que queremos separar y de esta manera yo ya tengo los dos elementos, tanto el trazo o el contorno, independiente justamente del relleno. Vamos a darle control Z. Otra cosa que también vamos a poder hacer, por ejemplo, vamos a modificar aquí, vamos a abrir un poco esto, vamos a dejarlo en esta posición, y es de que yo tengo esta otra opción que dice cerrar trazos. Por ejemplo, yo le puedo simplemente desactivar esto, y qué es lo que me va a hacer es de que al momento de que no cierra el trazo, pues evidentemente no me queda el relleno y nada más me quedan justamente estas dos líneas. Estas dos líneas en algún momento me pueden ser útiles, digamos, para hacer ciertas animaciones o el relleno, yo no lo sé. Estas son herramientas que nos van a servir dependiendo evidentemente de la naturaleza de nuestro proyecto y lo que tengamos en mente. ¿Okay? Entonces es importante conocer todas estas herramientas. De momento son todas, bueno, no son todas, pero son las más que vamos a utilizar. Y pues bueno, de momento sería todo con respecto a las herramientas el dibujo de círculos simples y círculos normales. De momento sería todo y pues hasta la próxima.